Ya estamos de vuelta acá en el Podría Ser Peor con nuestra entrevista de los días lunes. Todos nos hemos enfermado alguna vez y hemos sido pacientes de algún centro médico, ya sea público o privado, pero no siempre el sistema de salud les permite a los profesionales del sector brindar una buena atención. Pese a que existe una ley en Chile que entró en vigencia el año 2012, en la cual se consagran los derechos y deberes de los pacientes, tenemos una organización sin fines de lucro que quiso traer a nuestro país este proyecto, que se ha aplicado en otros lugares del mundo para que las personas sean tratadas dignamente. Precisamente para conversar de Prime Tree tenemos a Diego Ceballos, gerente de comunicaciones. Bienvenido, Diego. Y a Ethel Beringa, gerente de Prime Tree. ¿Cómo está, Ethel? Muy bien, gracias. Primera vez en Sudamérica, me contaban, ¿no? No, pero desde 2007 fuimos varias veces a Chile. A Chile particularmente, sí, claro. Y una vez a Argentina, pero... Oye, cuéntame un poquito de la institución. Cuéntame por qué llegar a Chile, por qué hacer foco en Chile. Ya. Mira, primero quisiera explicar a la audiencia por qué es tan importante hablar de este tema. Como tú nos dije hace unos minutos, en algún momento de nuestras vidas todos nosotros vamos a ser pacientes y vamos a encontrarnos en un centro médico. Y en general, los pacientes, además de sentirse mal por la enfermedad, en general se sienten incómodos, inconfortables, inseguros, tensos y vulnerables. ¿Y por qué? Porque han perdido el control de su cuerpo. Y una vez ingresaron en un hospital o una clínica, además han perdido el control de su vida, porque tienen que cumplir con las reglas del centro médico, han dejado todas sus rutinas diarias, en que ellos toman las decisiones, dependen de otras personas para hacer cosas que normalmente hacen ellos mismos, como por ejemplo comer, vestirse, ir al baño. Y además se encuentran en un lugar intimidante sin sus seres queridos. En esta situación no es muy reconfortante, no ayuda al bienestar del paciente el maltrato. Hay historias de pacientes, de por ejemplo un doctor no explica nada o incluso no te habla. Sí, es muy típico eso de repente que alguien esté muy enfermo y que no sepa lo que tiene. Sí. En ese sentido, Diego, ¿por qué Chile? ¿Por qué venir a Sudamérica a Chile? Mira, esta organización está presente principalmente en el norte industrial ahora, Estados Unidos, Canadá, Europa y en Brasil. Pero en América Latina estaba un vacío ahí pensamos que Chile es un lugar donde las instituciones están desarrolladas de una manera importante, donde hay estabilidad, más allá de los problemas puntuales que pueden haber en tal o cual momento, hay una institucionalidad interesante y se está haciendo esfuerzos de avanzada respecto al trato a los pacientes. Esta ley que tú decías en la presentación del 2012, que tomó 11 años en discutirla, finalmente se aprobó y ahora están implementándola, y Prime Tree trae un programa que puede apoyar esto, que puede potenciarlo, puede encaminarlo de una manera más, incluso más rápida. ¿Por qué? Porque Prime Tree tiene un programa y una experiencia de 35 años haciendo esto en 500 hospitales del mundo, ya. Y lo que hacemos básicamente es llegar a un centro médico, puede ser hospital, clínica o un centro de atención donde la gente va a algún tratamiento y después sale. Y lo que se hace es hacer una evaluación de cómo está el lugar, cómo está el trato al paciente. Y esto se hace con los médicos, con los mismos pacientes, con los familiares. Y se genera un programa para que sea el paciente finalmente en el trabajo cotidiano del hospital o de la clínica el que sea el principal beneficiado, el que sea el centro de la atención, que no sea un número, que no sea la oportunidad simplemente de una ganancia, que no sea un cliente como de una tienda, sino que sea el centro de la atención. Cada paciente es un ser único, es un ser que, como decía Ethel, está en un momento determinado débil, vulnerable, tú llegas enfermo, no sabes qué te van a hacer, nadie te explica nada. Prime Tree lo que enseña es
a que ese hospital atienda a ese paciente como un ser único, especial, particular, que tiene todo el derecho de saber qué le está pasando, de opinar, qué puede pasar con él, de que su familia participe, de que esté bien enterado de lo que va a hacer con él. Y Chile tiene una ley de derechos y deberes de los pacientes que en este momento está en plena implementación, pero que básicamente está siendo analizado desde el punto de vista de tener un cartel en un lugar que diga los derechos y los deberes pacientes son tales. Nosotros hacemos que eso se efectivo. ¿Cambia mucho en Chile la atención al paciente del sector público al sector privado? ¿Es muy diferente el trato Mira, al hay paciente? estudios, hay un estudio de la Superintendencia de Salud que han hecho encuestas entre los usuarios y básicamente quien acude a un hospital o clínica privada tiene una expectativa mucho más positiva de lo que va a pasar ahí adentro. Sabe que le van a tratar mejor, sabe que va a tener que esperar menos, porque además sabe que tiene que pagar. En cambio, en el público la expectativa es un poco más negativa, dice el estudio. La gente espera menos. Sin embargo, hay avances aquí en el sistema público, también ya se está haciendo cosas interesantes. Hay un proceso de acreditación en las clínicas y hospitales que hacen que el tema del trato al paciente sea un tema que debe ser evaluado. Así que hay avances en los que Plaintree está interesado en contribuir, en entrar ahí, en apoyar, en ayudar para que esto, más allá de una retórica, sea realidad en la vida cotidiana de un hospital. ¿Y ustedes cómo se integran, Ethel, a un hospital? ¿Ustedes llaman? ¿Ustedes se presentan en una clínica, en un centro asistencial público? ¿Cómo ustedes llegan a ese centro médico? Mira, normalmente lo que hacemos es que vamos a la gerencia y pedimos una entrevista y hablamos con ellos sobre lo que puede ofrecer Plaintree. Fíjate que llama mucho la atención aquí la gente dice que un poco el tema de la medicina moderna, que el paciente en lo público, por tratar quizás a veces de dar una buena atención, empieza todo el trato humano a pasar a secundario, se transforma en un número, como decía, de la cama, se le tienen que dar los remedios nomás y después despachar. No hay una convivencia y hay muy poca información con los pacientes. Sí, eso pasa usualmente. Seguramente quienes están escuchando o nos están escuchando ahora, quienes te escriben ahí en las redes sociales, tienen cada uno de ellos alguna experiencia particular respecto al sistema de salud. Bueno, tú o yo o Ethel también tenemos esas, y tarde o temprano, si no lo hemos tenido, lo vamos a tener. Y muchas veces nos damos cuenta eso, efectivamente, nos tratan como un número, nos tratan como un cliente de un retail, por ejemplo, cuando en el sistema médico quienes estamos siendo atendidos ahí somos personas con un cuerpo vulnerable, enfermos, nerviosos, y que estamos ahí entregándonos a las manos de que creemos son las de expertos, si no nos informan bien, si no nos permiten que nuestros familiares estén con nosotros, también que ellos sepan qué nos está pasando, es una situación bien complicada. Y nosotros... ¿Cuál es tu diagnóstico de Chile con respecto a esto? No sé si, Ethel, tú cómo ves la situación en Chile. Yo diría que en Chile la situación está mejorando. Hay algunas encuestas que indican que la atención es cada día mejor. Y muchas clínicas privadas sobre todo ya tienen... Pero la atención en este sentido, como ustedes ven al paciente, ¿cómo ves Chile? No como atención médica, sino como atención en el sentido que ustedes ponen el énfasis en este trato humano. Ya, mira, depende. Yo creo que en las clínicas privadas ya hay muchos esfuerzos para mejorar la atención al paciente, pero en los hospitales públicos hay mucho por hacer todavía. Sí. O sea, todavía hay que trabajar mucho. Sí. ¿Juega en contra de esto de que los médicos vayan a hacer horas nomás? ¿Vayan a hacer qué, perdón? Horas. Que no trabajen de planta, que no estén comprometidos con el... Claro, sino que van a hacer 2 horas, 3 horas y se van. Mira, una de las cosas que hemos visto es que en la gente que estudia medicina, que hace su carrera, a veces en estas carreras las habilidades blandas, que se llaman estas habilidades del trato humano, del trato humanitario con los pacientes, es algo que no se desarrolla mucho. Entonces, si llegan por 1 hora, por 2 horas o menos tiempo, menos aún tienen esa oportunidad.
el reto es que estos médicos, enfermeras, el personal administrativo incluso, que todos tengan la posibilidad de entrenarse, la posibilidad de tener un entorno agradable, de tener un entorno en el que puedan desarrollarse de una forma segura, relajada, y eso se va a reflejar en los pacientes. Sabemos que no es fácil, por ejemplo, en el sistema público hay mucha espera, hay mucha velocidad, hay falta de dinero, hay muchos problemas, pero se pueden hacer cosas para comenzar a cambiar aquello. En el sistema privado hay más recursos y esto a veces es más fácil. Nosotros, por ejemplo, tenemos una experiencia en el hospital quizá más importante de América Latina, que es el Albert Einstein de Sao Paulo. Y en este hospital que tiene el sistema Planetree, ha cambiado radicalmente la atención, y si tú comparas ese hospital con otro en Brasil, hay una diferencia increíble, y la gente prefiere ir a este hospital porque sabe que ahí no son tratados como un número, sino como un ser humano que requiere solidaridad, cariño, atención, que requiere ser tratado con los derechos que se merece. Ethel, ¿cómo ha sido la recepción en Chile? Porque a veces en los lugares se ponen barreras, se ponen inquietos, no les gusta mucho que entre una organización internacional a mirar o a dar consejos. ¿Cómo hemos sido receptivos los chilenos? Sí, mira, yo cuando llegué a Chile, el primero que hice es hablar con los pacientes. Y este programa es recibido muy bien por los pacientes chilenos. Después visitamos a las clínicas y a los hospitales y hablamos con el Ministerio de Salud, incluso con algunos funcionarios. Tuvimos como entrevistas muy interesantes. Pero en este momento es un poco complicado para el Ministerio de Salud y los hospitales públicos, porque va a cambiar el gobierno, entonces veremos qué pasa. Y con las clínicas privadas nos han recibido con mucho interés también, pero hay también cierta resistencia porque piensan que afiliarse con nosotros es caro y puede intervenir con sus programas, pero en el fondo el programa de nosotros no es tan caro. Yo creo que el precio es razonable porque somos sin fines de lucro y además yo creo que el precio es mínimo frente a los ahorros y los mejoras que van a seguir con Planetree. Hoy les quiero agradecer, Diego, Ethel, por venir a la radio a presentar, a conversar de Planetree, para que la gente lo conozca y sepa que hay una organización que está preocupada de los pacientes en el mundo, digamos, y que ha arribado a Chile. Muchas gracias. Julio César, solo quería dejarte los datos. Si hay gente interesada en conocer más de Planetree o piensan algún centro médico que puede requerir nuestros servicios, te dejo un teléfono y un nombre. Pueden escribir a diego.ceballos, por favor Ceballos con C y B corta, @gmail.com, o escribir llamar al 623-73-277, y con gusto nosotros podremos resolver sus dudas y contribuir en esto que hemos conversado sobre los derechos de los pacientes. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias, gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos de inmediato a nuestro informador.